buenas, Iglesia. La verdad, me quiero unir a este agradecimiento a las madres, ¿no? Bueno, los que conocéis un poquito la historia de la familia sabéis que a la edad de 6 años, pues bueno, falleció mi madre, pero después, años después, Dios nos bendijo con la vida de María Estela, que nos cuidó ahí, bueno, que la verdad soy su hijo, no tengo otra connotación que dar, nos cuidó, pero también pude sentir el amor de las madres de esta iglesia. Y para mí es algo muy especial y por eso también quiero aprovechar, felicitaros a vosotras madres. Gracias por lo que hacéis, gracias porque esos días que parecen grises vosotros los llenáis de sol y porque realmente cuando crecemos y somos quienes somos, en gran parte es por vuestro cuidado, por vuestro amor, por vuestra guía. Así que realmente, bueno, solo os puedo dar las gracias y dar gracias al Señor por vuestras vidas. Y hoy vengo con una mala y una buena noticia. Y como siempre se suele empezar por la buena, pues la buena es que solo falta un mes y un par de semanas, un mes y medio para que vuelva el pastor. Eso es una buena noticia. Gracias a Dios, él está bien, está allí, ahora ya está en su tiempo de vacaciones, ha estado haciendo promoción durante este primer mes y medio y visitando muchas iglesias, enviando nuestros saludos y también recibiendo los saludos que él después también los compartirá con nosotros. También viendo muchos proyectos, viendo todo lo que está ocurriendo allí en Brasil y la verdad es que está siendo un tiempo muy bueno para él allí. Pero también queda la mala noticia y es que aún falta un mes y un par de semanas para que vuelva el pastor. Entonces, en este mes, pues bueno, estaré yo compartiendo la palabra del Señor con vosotros. Y lo que vamos a estar estudiando en este mes de mayo, estas 4 próximas semanas, es el final de la carta de Efesios. Ese capítulo 6, ¿no? Más concretamente vamos a estar estudiando del versículo 10 al 20, que es un poco la parte final antes de entrar ya en la despedida que hará Pablo. Vamos a estar viendo un poquito en profundidad esta parte de la armadura del cristiano, la armadura de Cristo. Y bueno, pues las próximas semanas lo vamos a ir dividiendo en ciertos versículos para ir entrando, para ir pudiendo profundizar, para ir viendo qué es lo que el Señor tiene para nosotros con esta parte. Y un poco entrando en el contexto, vamos a ver, bueno, la carta de Efesios es una carta en la que Pablo va a estar recordando a la iglesia y un poco corrigiendo a la iglesia para que vuelvan a las doctrinas correctas, ¿no? Se habían desviado, habían cogido rumbos que no eran los que Dios quería, los que Jesús había marcado. Y ellos, pues bueno, Pablo al escribir lo que va a hacer es un poco regañar, ¿no? Va a estar ahí, cuando leemos la carta, cuando vamos leyendo todos los 6 capítulos, vamos a ver que tiene ese tono de un poco de llamada de atención, como despertemos, tenemos que volver a lo que es correcto. Tenemos que volver a comportarnos como Cristo demanda que nos comportemos. Y esto lo va haciendo también de una manera en la que también nos va a ir recordando las bendiciones que tenemos al estar en Cristo, al pertenecer al pueblo de Cristo, al ser siervos de Cristo. Pero al final de la carta, Pablo también nos va a recordar que no estamos aquí en un tiempo vacacional. No estamos en un tiempo donde podemos hacer lo que querramos, sino que el enemigo, Satanás, está vivo, aún está, y a pesar de que ya ha sido vencido, aún está vivo, aún está actuando y aún quiere arrastrar a muchos al infierno. Y justamente Pablo va a terminar este capítulo pues recordándonos esto, pero también enfocándose en cómo podemos resistir en esto. ¿Qué debemos hacer para poder resistir estos ataques? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos estar preparados para poder resistir? Esto va a ser un poco el contexto de Efesios, de la carta de Efesios, y más en concreto de este capítulo 6, y ya concretando ahí, yendo al
a la mira, ¿no? Apuntando al centro, es justamente el final del capítulo 6. Bueno, para los que me conocen así un poco, a mí me gusta mucho el cine, no soy tampoco un gran conocedor así quizá de directores o los nombres de los actores y tal, pero disfruto del cine, disfruto de ir a ver una película, disfruto de escuchar una buena banda sonora, me gusta fijarme mucho en cómo se va desarrollando la película, en cómo se desarrolla la trama. Y una película que siempre me ha gustado es una que quizás varios de vosotros hayáis visto, y es El Caballero de la Noche, que es una de las películas de Batman. ¿No? Han sacado ahí, creo que fueron 3 películas seguidas de Christopher Nolan, lo tengo que leer porque si no, no me acuerdo. Pero en esta es una película en la que él va a estar enfrentándose a uno de sus archienemigos sin aún saberlo, que es el que muchos conocemos como el Joker, que es este personaje que se viste como un payaso, ¿no? Tiene esa pintura del payaso, actúa de una manera un poco alocada. Y realmente cuando vemos en la trama de esa película se podía haber terminado al principio. Porque cuando nos empezamos a fijar, el personaje de Batman lo que hace al principio es un poco, bueno, a este no hay que darle tanta importancia. Este lo que busca son las cámaras, son las fotos, es el interés. Y si él hubiera dado la importancia correcta en ese momento, hubiera evitado muchas cosas que van sucediendo a lo largo de la película y que va desarrollando y va creciendo ese personaje, haciendo crecer ese personaje del Joker. Entonces, me gusta, ¿no? O me hace pensar en cuántas veces subestimar a nuestro enemigo nos puede hacer cometer errores mucho mayores. Nos va a hacer caer en errores mucho más grandes, nos va a hacer flaquear en cosas que antes pensábamos que no podríamos flaquear. Y con esto me gustaría que pudiéramos empezar, ¿no? y empezar estudiando los 2 primeros versículos de lo que es la armadura del cristiano, que son los versículos del 10 al 12, perdón, los 3 primeros versículos, que dice así: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernantes del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pensando en estos versículos, lo primero que me viene a la cabeza y es que los cristianos estamos en guerra. Estamos enfrentando una batalla. No estamos en la tierra de manera que nada nos va a afectar. Estamos aquí en un momento en el que vamos a sufrir aflicciones, vamos a sufrir asechanzas, ¿no? Como dice la Biblia. Entonces, no estamos en ese periodo vacacional, de estar tranquilos, de no estar preocupados por nada, sino todo lo contrario. Juan 16, capítulo 33, nos dice justamente, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Después vamos a ir viendo y podemos encontrar a lo largo de la Biblia varios versículos, ¿no? Primero de Pedro, capítulo 4, que nos va a decir: queridos hermanos, no se sorprendan por las pruebas de fuego que han venido para ponerlos a prueba. Los cristianos estamos en una batalla, vamos a ser enfrentados, vamos a tener que batallar. Además, el medio natural del cristiano es justamente en medio de esa batalla. Es justamente en medio de esa aflicción en la que nos lleve a ensalzar el nombre de Cristo, que nos lleve a enaltecer el nombre de Cristo y glorificarle cada día más. Y si todo está bien, si en nuestra vida todo está bien, todo es correcto, démosle la gloria a Dios. Pero hay dos razones. O una, porque van a venir pruebas mayores, o la segunda, porque el diablo no se tiene que preocupar contigo.
Y si la segunda es la razón por la que no estás teniendo batalla, no estás teniendo aflicciones, ojo, que no digo que estemos aquí sufriendo, porque tenemos la victoria en Cristo. Cristo ya venció y sabemos que que el Satanás ya tiene su final marcado. Pero si estamos en un momento en el que no estamos sufriendo estas aflicciones, y no significa estar ahí en el suelo llorando todo el tiempo, entonces tenemos que plantear qué es lo que estamos haciendo y por qué el enemigo no le importa lo que estamos haciendo. Porque normalmente en una batalla, si hay un frente en el que el enemigo no le da importancia, es porque ahí no está ocurriendo nada. Es porque ahí están todos quietos y no están preocupados. Entonces, si esa es nuestra actitud, si estamos tranquilos, si estamos pasivos, entonces quizá tenemos que empezar a plantearnos si eso es lo que Dios demanda de nosotros, o si tenemos que realmente empezar a actuar, si tenemos que hacer algo más. El diablo querrá que tú abandones la batalla, querrá que seas pasivo, querrá que no quieras hacer nada, porque Él no quiere que nosotros podamos salvar más almas para Cristo, porque Él cuanto más pueda llevarse, mejor. Y nosotros, con la verdad que tenemos en nuestro corazón, cuanto más almas podamos llevar a Cristo, más gloria le daremos a Él. Entonces, para mí, esa es la primera realidad que podemos destacar y que me gustaría recordar el día de hoy. Y es que los cristianos estamos en guerra. No estamos de vacaciones, sino al contrario, estamos en guerra. ¿Y qué es lo que vemos en estos versículos? En estos versículos? Si seguimos la lectura, ¿no? Bueno, realmente, justamente al principio, ya nos dice: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que para poder resistir, para poder armarnos, para poder prepararnos para esta guerra, lo que necesitamos es estar fortalecidos y contar con la fuerza de Cristo. Porque, ojo, tú por tus fuerzas no puedes. Solo puedes cuando Cristo está contigo, porque Cristo es quien venció, no tú. No fui yo quien venció a Satanás, fue Cristo. Y por Él, es en Él en quien debemos fortalecernos, en quien debemos poder rearmarnos, poder buscar nuestro refugio. Es en Él. Y que Él es quien vencerá la batalla. Porque si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, nada bueno va a salir de ahí, sino todo lo contrario. Caeremos y caeremos seguramente de manera estrepitosa. Entonces, si Pablo, cuando nos dice aquí que sed fortalecidos y que busquemos el poder de su fuerza, yo no sé, pero entiendo que un buen soldado es aquel que escucha y valora las palabras de su general. Y Pablo aquí, si Pablo nos está diciendo que para ser fortalecidos tenemos que ir al Señor, y para buscar la fuerza tenemos que ir al Señor, un buen soldado tiene que ir al Señor, tiene que refugiarse en el Señor, tiene que confiar en Él. Tenemos que aprender cada día a confiar más en el Señor. Proverbios 3, capítulo 3, versículos del 5 al 6, nos va a decir, confía en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otro ejemplo, ¿no? Podemos encontrar en Isaías: fíate de Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Constantemente la Biblia nos va a decir: confía en el Señor, porque en Él está la fortaleza. Agárrate a Él, porque Él es quien te va a dar fuerzas. Él es quien te va a renovar. Él es el que va a poder hacer que tú sigas hacia adelante. Y aquí es algo precioso, porque cuando uno se empieza a buscar al Señor, a buscar esa fortaleza en el Señor, va a significar que va a estar buscando cada vez tener más intimidad con el Señor, va a estar buscando cada vez tener una relación más profunda con Él. Y esto nos va a llevar al punto en el que buscar esa fortaleza es
será darle también la gloria a Dios, porque estás reconociendo que no tú por tus propias fuerzas no puedes, sino que necesitas de Él exclusivamente. Y esto, aparte de bendecirte a ti porque te hace que te fortalezcas, también va a bendecir a tus hermanos, porque en el medio de las pruebas vas a ver a tu hermano y vas a ver su manera, vas a ver cómo está actuando, vas a ver la confianza que él tiene en el Señor, y eso es de bendición. Y yo aquí me gustaría abrir un paréntesis, porque conozco a varios de los que estáis aquí. He podido conocer vuestras historias y conocer vuestras batallas. He podido ver cómo os habéis enfrentado en esas batallas. Y sinceramente, cada domingo, al entrar por esa puerta, conocer las historias de muchos de los que estáis aquí, por lo que estáis enfrentando, y lo primero que recibo de vuestra parte es un abrazo y una sonrisa. Doy gloria a Dios por vuestras vidas. Doy gloria a Dios porque vosotros sois y habéis sido ejemplo para mí. Hermanos, busquemos al Señor, fortalezcámonos en Él. Él es nuestro refugio. Que Él sea en todo momento nuestro único amparo, nuestro punto seguro. Busquémoslo a Él. Porque una vez estamos con Él, ¿no? El viernes estuvimos hablando ahí los chicos en la reunión que tenemos y justamente hablábamos de la bendición, ¿no? Y a veces cuando el Señor bendice es como un vaso que empieza a desbordar. Y cuando buscamos la fortaleza en el Señor, es igual que ese vaso que Él va llenando, pero ese agua no solo se queda ahí, sino que también va llenando lo que está alrededor. Entonces cuando hemos buscado, cuando estamos bajo la fortaleza del Señor, cuando estamos peleando con sus fuerzas, no con las nuestras, también eso va a ser de bendición para los demás, que van a poder ver cómo el Señor actúa, pero también cómo es bueno confiar en el Señor, porque mi hermano es el ejemplo de ella. Aparte de todos los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Fortalezcámonos en el Señor. Esa es la fortaleza del cristiano. Pero algo muy importante, y sobre todo en momentos de guerra, es saber quién es nuestro enemigo, saber a quién nos enfrentamos. Porque si no vamos a estar dando palos de ciego, ¿no? Vamos a estar tratando de buscar una solución a algo que no sabemos ni cómo. Y la Biblia nos lo va a exponer bastante claro, de una manera bastante clara. También Dios en su sabiduría nos ha dejado varias respuestas de quién es el diablo, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? La Biblia va a hablar que es el acusador, que es nuestro adversario, que es el mentiroso, que es astuto, que es engañoso, que es ladrón, que es destructor. Aparte de otras, que es asesino, que entre otras muchas definiciones, ¿no? Serpiente antigua. La Biblia nos va a decir contra quién nos estamos enfrentando. La Biblia va a hablar de una manera en la que podamos entender que la persona contra quien nos estamos enfrentando, Pablo lo dice en varias ocasiones, ¿no? Pero es aquel que nos quiere llevar, ¿no? Y nos quiere arrastrar al infierno. Y aquí no nos engañemos, porque no es como en las películas, ¿no? Sobre todo en los dibujos, donde el diablo se pinta como ese muñequito rojo con cuernos y con su tridente, sino es más astuto. Va a atacar justamente a las partes donde creemos que estamos más seguros. Es un enemigo muy real. Y muchas veces vamos a pensar que no, el diablo no es nada, no hay que preocuparse, no hay que tenerlo en cuenta. Pero al contrario, no hay que darle más valor del que necesita, pero tampoco menos del que debe tener. El diablo está pendiente 24/7 de lo que hacemos.
Y es verdad que no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni sabe lo que tenemos por la cabeza. Pero sí que está Él y están todos sus secuaces, ¿no? Como nos dice aquí los principados, los gobernantes del mundo, las huestes espirituales. Todos estos forman parte de su ejército y todos estos están atentos a lo que hacemos. Es astuto, usa trampas, intenta engañarnos. Apocalipsis nos va a decir en 2 Corintios nos va a decir que se disfraza del ángel de luz. Y no solo él, sino que además todos sus servidores se disfrazan también de ángeles de luz, para que pensemos que estamos tranquilos, que nos está hablando bien, pero realmente lo que hay por detrás. Muchas veces vamos a encontrar, incluso en nuestro propio medio, que pensamos que aquí no puede ocurrir nada, pero podemos encontrar de pronto a alguien siendo utilizado para querer desviarnos, para enseñarnos cosas que no son de Cristo, para desviarnos de la verdad. Tenemos que saber contra quién estamos peleando. William Hendrickson, no sé si lo he dicho bien, pero en su comentario bíblico nos va a decir: algunas de estas estratagemas astutas y malvadas son confundir una mentira con la verdad para que parezca verosímil, citar, o más bien malcitar, las Escrituras, disfrazarse de ángel de luz e inducir a sus ministros a hacer lo mismo, aparentando ser apóstoles. Burlarse de Dios, reforzar la creencia humana que Dios no existe, entrar en un lugar donde no se esperaba que entrara y, sobre todo, prometer al hombre que mediante malas acciones se puede obtener el bien. Simplemente son algunos ejemplos de cómo puede actuar y cómo actúa el enemigo, cómo su manera. Y casi siempre se puede reducir a grosso modo a lo que sería la mentira. Tratará de engañarnos, tratará de desviarnos, tratará de hacernos creer lo que realmente no es. Por lo tanto, nosotros como cristianos, nosotros como siervos de Cristo, tenemos que estar preparados y no podemos subestimarlo. No podemos pensar que nosotros podemos por nuestras fuerzas. No sé, y en esta época de redes sociales y de que vemos tantas vidas expuestas a través de los móviles, a través de Internet, pero muchas veces nos hacen pensar que la vida puede ser idílica, que podemos tener vidas perfectas. Incluso, hace unas semanas hablaba con mi esposa, justamente, ¿no? Incluso personas cristianas que sin tener mala intención han publicado algo que no es una verdad, que no es la verdad en sí, sino es quizá un momento en el que están viviendo, pero cómo lo hablan de una manera tan general y que todos los cristianos deberían ser así, deberían actuar de esa manera, cuando la verdad es que la realidad es muy distinta. En este ejemplo hablaba de la bendición, pues, de poder poder cuidar a tus hijos 24/7, en el sentido de que no necesitabas trabajar, que tenías que estar con tus hijos, etc. Y es una gran bendición, no voy a decir que no, pero la realidad es que muchos no tenemos esa oportunidad y necesitamos un trabajo para poder sostener a la familia. Y a raíz de eso, pues veíamos cómo se desplegaba una discusión de que, realmente de que debería ser siempre así o no hace falta trabajar, etcétera, etcétera. Pero también veíamos cómo eso se iba desviando de la centralidad, ¿no? Del centro, y que es Cristo, que necesitamos a Cristo, ¿no? Que es lo único que necesitamos 24/7, es poder estar con Cristo, respirar su aire, estar con Él. Y es interesante ver cómo con esos pequeños mensajes a veces se transgiversa tanto
y se hace entender cosas que realmente no es lo que la palabra dice. Debemos estar preparados, ¿no? Hay este dicho, ¿no? Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y eso es una realidad, ¿no? El diablo está, bueno, desde el inicio, desde su creación, utilizando prácticamente la misma estrategia. Y no es porque él no sea innovador, sino porque nosotros caemos siempre en lo mismo. Porque no estamos preparados. Y cuando llega el momento, nos dejamos engañar. Vamos a encontrar en la Biblia también varios consejos de cómo podemos resistir. Vamos a encontrar, ¿no? Una gran cantidad de versículos en los que nos van a aconsejar de no dar ni siquiera espacio al diablo, ¿no? De permaneciendo y sometiéndonos en todo momento a Dios, ¿no? De estar sobrios y atentos, estar en todo momento alerta. ¿Por qué? Porque el enemigo es ese león rugiente que está buscando a quien devorar y está mirando a ver cuál es nuestra debilidad para tratar de atacarnos por ahí. Vemos también en el ejemplo de Jesús cuando es tentado en el desierto, que no lo va a hacer solamente una vez, ni siquiera lo va a hacer de un solo modo, sino que va a buscar la manera. ¿No? Vamos a ver ahí en el desierto como primero lo tienta pues, con el alimento, después con las ciudades, etcétera, etcétera. El diablo no se va a cansar con una vez. Por resistir un día, no va a decir, este ya está, a este no lo puedo tocar. Sino al contrario, va a estar insistiendo, va a estar insistiendo. Y muchas veces es lo que vamos a ver en nuestras vidas. Como parece que una batalla no termina, que ya está empezando la otra y ya está empezando la siguiente. Y el diablo es así. Si no lo consigue de una manera, lo va a intentar de otra. Y lo va a volver a intentar de otra. Y va a intentar de otra nueva manera. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Tenemos que buscar la fortaleza. Y aquí, en el versículo 11, lo que Pablo va a decir es que tenemos que fortalecernos y para buscar esa fortaleza, para tener esa fortaleza, que estemos revestidos de su armadura. Que podamos estar completamente vestidos con el atuendo que nos dice, ¿no? Que es lo que iremos estudiando a lo largo de estas próximas semanas. El cinturón de la verdad, la coraza, la espada, el yelmo, el escudo, con cada parte de ella. No podemos pensar que por llevar el cinturón y caminar en verdad estamos exentos, sino tenemos que tener toda la armadura, estar totalmente preparados, totalmente vestidos, totalmente arreglados con eso y con la armadura para poder resistir. La fortaleza que Dios nos da es una muestra de su amor. Él se convierte en nuestro refugio en los momentos de debilidad o de dificultad. Se muestra fiel a sus promesas y no nos deja solos en nuestras luchas. Revela su gracia abundante. La fortaleza de Dios no se limita a nuestras propias habilidades o recursos, sino que realmente se basa en su gracia abundante. La fortaleza que Dios nos da es una muestra más de su gracia y de su amor por nosotros. Empezaba hablando sobre esta película, ¿no? Y cómo el Batman, este personaje ficticio, ¿no? Heroico, podía haber terminado con la película al principio, pues simplemente dándole el valor correcto a su antagónico, al Joker. Si lo hubiera hecho, se hubiera terminado ahí muchas cosas y hubiera evitado grandes desastres en la ciudad.
Y eso luego me hace pensar en mí, y es cuántas veces no le he dado el valor correcto a lo que realmente estaba sucediendo. No le he dado el valor correcto al diablo, a lo que él estaba haciendo, y cuántas veces eso me ha hecho pecar, me ha hecho caer en las mentiras, me ha hecho ser débil y ir nuevamente a buscar el refugio. Pero si hubiera estado desde un inicio en el refugio, ¿cuántas cosas podría haber evitado? En conclusión y terminando, fortalecernos en Dios es esencial para nuestra vida cristiana. Superar pruebas y tentaciones es la manera en la que podemos dar un testimonio poderoso de lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace en nuestras vidas. Crecer es la manera que podemos crecer espiritualmente y estar preparados para lo que ha de venir. Dios nos fortalece porque nos ama, porque Él es fiel a sus promesas, para poder glorificar su nombre, para poder cumplir su propósito en nuestras vidas. Y también es una muestra, como decía antes, de su gracia abundante. Su fortaleza nos sostiene en medio de la prueba y nos capacita para vivir una vida que honre y le glorifique a Él. Me gustaría terminar orando. Y Señor Padre, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias porque tú has vencido al diablo. La victoria ya la tenemos en ti. Porque realmente tú eres el único capaz, Señor, de fortalecernos. Eres el único, Señor, en quien nosotros nos podemos refugiar. Señor, eres el único que puede pelear esta batalla, Señor. Y gracias por permitirnos, Señor, ser parte de tu refugio, Señor. Gracias por permitirnos abrigarnos a la sombra de tus alas, Señor. Gracias porque cuando enfrentamos esas batallas, Señor, sabemos que no somos nosotros y como cantábamos, sino es Cristo en mí. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto y te has dispuesto, Señor, para ser nuestra fortaleza, Señor, para ser nuestro escudo, Señor, para ser nuestra espada. Gracias, Señor, porque eres tú quien pelea las batallas, Señor, y eres tú el que nos sostiene en los momentos de debilidad, Señor. Te doy gracias, papá, por esta iglesia, porque en medio, Señor, de tantas dificultades que he podido ver y conocer, también he podido verte a ti reflejado en la vida de mis hermanos. Gracias por el aliento, Señor, que me has dado a través de ellos, por el ejemplo que me has dado a través de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque he podido ver y conocer cómo y cuánto te aman y ver y conocer cuánto también tú les amas a ellos y también me amas a mí. Señor, que cada día podamos buscar nuestra fortaleza en ti, que podamos reforzarnos en ti, que podamos estar cada día más apegados a ti, Señor. Que no nos equivoquemos, Señor, y pensemos que podemos resistir por nosotros mismos, sino que en todo y en todo momento podamos entregártelo a ti, Señor. Señor, revela en nuestras vidas lo que aún te debemos entregar. No permitamos, Señor, que el diablo se adueñe de nada, sino que todo te pertenezca a ti, Señor. Desde el área económica, la familiar, el trabajo, tú conoces, Señor, nuestros corazones. Quizá a veces por tener un corazón demasiado duro o al contrario, ser demasiado flexible, no lo sé, Señor. Pero revélanos lo que debemos entregarte a ti. Corrige lo que tenemos, Señor, que corregir, para que podamos presentar, Señor, una buena defensa contigo como general, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor.
Bendice, Señor, a esta iglesia y que podamos seguir creciendo en ti, Señor. En tu santo nombre, amén.